Buenos días, mi nombre es Laura Alejandra Chulenkowicz y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Cancún del Programa Estatal de Educación Superior a Distancia y soy de la unidad de Ignacio Zaragoza. Actualmente soy estudiante de la carrera de licenciatura en Administración y me encuentro en el quinto semestre. Hoy les hablaré sobre el contenido del tercer parcial de la materia de Derecho Fiscal a cargo de nuestro docente, Dr. Ismar Estau Cruz Bonilla. A continuación voy a explicar dos impuestos que existieron en México, el IETU y el IDE. Aunque ya no están vigentes, son importantes para entender cómo ha evolucionado nuestro sistema fiscal. Empezamos por qué es el IETU. El IETU fue un impuesto federal que existió en el año 2018 a 2013, que gravaba los ingresos por actividades empresariales, servicios independientes y uso o goce temporal de bienes. Su objetivo era como tal garantizar una recaudación mínima y combatir la evasión fiscal. ¿Qué son los sujetos obligados al IETU? Son como tal las personas físicas y morales que realizarán actividades empresariales, prestarán servicios independientes o concedieran el uso o goce temporal de bienes que estaban obligadas a pagarlo. La base del IETU. La base se determinaba restando de los ingresos gravados y las deducciones autorizadas. Al resultado se aplicaba la tasa correspondiente para calcular el impuesto. ¿Y qué era el IDE? El IDE fue un impuesto que buscaba combatir la evasión fiscal, controlando los depósitos en efectivo en el sistema financiero, el cual permitía identificar ingresos que no estaban declarados. Y bueno, ¿cuál es la importancia de estudiar el IETU y el IDE? Pues aunque ya no existen, estudiarlos es útil porque nos ayuda a comprender la evolución del sistema tributario mexicano, a analizar el impacto de las reformas fiscales y entender principios que siguen aplicándose en impuestos vigentes como el ISR y el IVA. Y en conclusión, el IETU y el IDE fueron herramientas fiscales para asegurar recaudación y combatir la evasión. Conocerlos nos permite entender cómo funciona el sistema tributario actual. El impuesto empresarial a la tasa única, conocido como el IETU. Aunque ya no es vigente, es importante porque nos ayuda a entender cómo ha evolucionado el sistema fiscal en México. Y bueno, los ingresos gravados. El IETU se aplicaba a los ingresos efectivamente cobrados por ventas, servicios independientes y el uso temporal de bienes. En palabras simples, lo que realmente entraba a la caja. Los ingresos gravados y los ingresos exentos. Un ingreso gravado sí formaba parte de la base del impuesto. En cambio, un ingreso exento estaba excluido por la ley y no generaba obligación tributaria. Las deducciones autorizadas. Estos eran los gastos indispensables para la actividad económica que cumplían requisitos legales. Se restaban de los ingresos gravados para calcular la base del impuesto. En otras palabras, se reducía la cantidad sobre la que se aplicaba el impuesto. El criterio de reconocimiento de ingresos. El IETU usaba el criterio de flujo de efectivo, lo que significa que los ingresos se reconocían solo cuando eran cobrados, no cuando se emitía la factura. La importancia de estudiar el IETU. Aunque ya fue abrogado, estudiarlo nos es útil porque nos permite comprender la evolución del sistema tributario mexicano, analizar las reformas fiscales y fortalecer nuestros conocimientos aplicables en los impuestos como el ISR y el IVA.
Ahora voy a explicar cómo funcionan las deducciones en el IETU y por qué es importante estudiarlas, aunque este impuesto ya no exista. Bueno, las deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas eran gastos indispensables para la actividad económica del contribuyente. Solo se aceptaban si cumplían los requisitos establecidos en la ley del IETU. Los requisitos de las deducciones. Bueno, pues para que una deducción fuera válida debía estar efectivamente pagada, respaldada con comprobantes fiscales, registrada en la contabilidad y cumplir con las obligaciones fiscales aplicables. Otros conceptos que reducían la base o el impuesto. Además de las deducciones, podían disminuir la base o el impuesto en créditos fiscales, pagos provisionales y otros acreditamientos previstos en la ley. La legislación aplicable. Estos requisitos estaban regulados por la ley del IETU, el Código Fiscal de la Federación y otras disposiciones complementarias. La importancia de estudiar el IETU. Aunque ya fue abrogado, estudiarlo nos es útil porque pues, nos ayuda a comprender la evolución del sistema tributario mexicano y los principales que pues siguen vigentes en la materia del cumplimiento fiscal. Las deducciones fiscales en el IETU eran estrictas y reguladas, pero su estudio pues nos permite entender mejor cómo funciona la fiscalidad actual y cómo se han transformado las leyes. Los pagos provisionales eran los anticipos mensuales del impuesto anual. Se determinaban conforme a la ley del IETU y servían para que las empresas cumplieran con sus obligaciones fiscales de manera periódica. ¿Cuál es el artículo que regulaba los pagos provisionales? Este era el artículo 9 de la ley del IETU, en el cual se establecían las reglas para calcular y realizar estos pagos mensuales. ¿Qué era el IDE? El IDE era un impuesto federal que gravaba depósitos en efectivo superiores al monto exento fijado por la ley. Su finalidad era controlar el flujo de efectivo en bancos y combatir la evasión fiscal. El fundamento constitucional del IDE. El IDE se basaba en el artículo 31, en la fracción 4 de la Constitución, que establecía la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Fin de la vigencia del IETU y el IDE, pues ambos impuestos fueron abrogados a partir del 1 de enero de 2014 mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. Los pagos provisionales del IETU y del IDE fueron mecanismos fiscales diseñados para asegurar recaudación y combatir la evasión, el cual nos permite pues entender mejor cómo ha evolucionado el sistema tributario en México. Los impuestos estatales. Estos son las contribuciones creadas por las legislaturas de los estados para financiar el gasto público estatal. El principal impuesto estatal es el impuesto sobre nóminas, que grava las remuneraciones pagadas por los patrones a sus trabajadores. Los impuestos municipales. El impuesto municipal más importante es el predial, que grava la propiedad o posesión de bienes inmuebles. Esta es una de las principales fuentes de ingresos propios de los municipios. El fundamento constitucional.
Los impuestos estatales y municipales se sustentan en los artículos 31 de la fracción 4, en el 115 y 116 de la Constitución, además de la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes locales aplicables. La importancia de la recaudación. La recaudación varía entre estados y municipios, según factores como la economía regional, el mercado inmobiliario y la eficiencia en la administración tributaria. Y bueno, estudiar estos impuestos me permite a mí comprender las finanzas públicas y locales, identificar obligaciones fiscales y desarrollar competencias para administrar recursos con responsabilidad y eficiencia. Como futura licenciada en administración, estos temas nos son muy importantes para tomar decisiones en materia de recaudación y gasto público. Los impuestos en transacciones inmobiliarias. ¿Cómo funciona esto? Pues al comprar una casa se paga el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Esto es conocido como el ISAI. Bueno, la autoridad recaudadora. Esos vienen siendo lo que son los impuestos estatales, que son recaudados por la Secretaría de Finanzas y Planeación, que son CEFIPLAN. Eso viene siendo en el estado de Quintana Roo. La potestad tributaria. Bueno, esto pues las comunidades no pueden crear impuestos propios. La facultad tributaria corresponde únicamente al estado y a los municipios. El fundamento constitucional. La facultad de impuestos está en los artículos 31 de la fracción 4, en 115 y 116 de la Constitución, además de la legislación fiscal local. La autoridad fiscal estatal. La principal autoridad fiscal en Quintana Roo es el CEFIPLAN, encargada de administrar y recaudar los impuestos estatales. Los principales impuestos a nivel estatal destacan el impuesto sobre nóminas y el impuesto al hospedaje. A nivel municipal, los más importantes son el predial y el ISAI, además de derechos por servicios y licencias. Los municipios con mayor recaudación viene siendo lo que es Benito Juárez y Solidaridad, que recaudan más porque son donde se concentra más turismo, los hoteles, comercio e inmobiliarias, lo que amplía la base gravable. Las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas no pueden crear impuestos propios, aunque sí pueden administrar recursos públicos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.